Buenos días, mis amados hermanos. Una vez más estamos juntos, una vez más estamos para meditar en la palabra de Dios. Eso es lo que necesitamos en todo momento, cada día, y siempre necesitaremos de la palabra de Dios para nosotros poder recibir la bendición de Él. Estamos en esta serie preciosa que hemos venido trabajando durante algunos días ya, el sendero a la madurez. Este día vamos a tratar el sexto tema de esta preciosa serie. Y el tema precisamente es la delegación de Dios. La delegación de Dios, amados hermanos, es importantísima entenderla. Ya van a ver por qué. Y definitivamente, dentro de todo lo que nosotros hacemos en el crecimiento hasta alcanzar la estatura, necesitamos precisamente llegar a esta visión espiritual 2020. Es decir, ver claro y ver a lo lejos también. Es decir, qué es lo que se viene. Entonces, definitivamente, el propósito va a ser que entendamos que ser cristianos, que ser la iglesia, que ser hijos de Dios, significa haber recibido a Dios y su reino. Y eso es mucho más que una simple confesión o ser oidores o religiosos o simplemente tener una percepción muy superficial acerca de Dios y su palabra. Tú y yo tenemos que saber que saber recibir a Dios es aceptar la bendición de ser delegados por Dios para ser de bendición, no solamente a uno, sino a muchos, ¿verdad? Empezando por la familia. Y yo quiero que tomemos un versículo de la palabra de Dios muy importante. Esto está en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 47. Se trata precisamente de la iglesia del inicio, esa iglesia que se entregó y se comprometió con Dios, ¿verdad? De una manera tremenda. Y dice que esa iglesia y los apóstoles, dice que estaban alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y oigan esto. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Señor, ayúdanos a entender la palabra, Señor. Ayúdanos a recibirla. Ayúdanos a atesorarla. Ayúdame a predicarla también. Te lo ruego, Padre, con humildad. Yo te necesito, Señor. Bendíceme y bendice a todos los que estamos escuchando. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Siempre es admirable leer y oír acerca de la iglesia del inicio. Su compromiso con Dios era tan tenaz, ¿verdad? Y el cumplimiento del designio de Dios en ellos fue tremendo. Uno puede leer y admirarse realmente de cómo los apóstoles y la iglesia se comprometieron con Dios. Y por eso dice aquí en este inicio, en este capítulo 2, que alababan a Dios. Y que no solamente alababan a Dios, sino que tenían el favor de la gente. Eso es bien importante para nosotros como cristianos si queremos cumplir con la gran comisión, si queremos cumplir con el designio de Dios a la iglesia, si queremos cumplir con esa palabra de que el Señor Jesucristo edificaría su iglesia y la iglesia iba a cumplir, obedecer a una comisión que Él iba a dejar. Entonces, ¿qué significa delegados? Delegados significa habilitados, autorizados, permitidos. ¿Ok? Es decir, el hecho de que nosotros entendamos de que todos en la iglesia somos habilitados, autorizados y permitidos por Dios para predicar el evangelio, entonces yo puedo sacar como conclusión una cosa tan sencilla como esta. Mientras más líderes capacitados haya en la iglesia,
más trabajo terminado veríamos en nuestro alrededor. Así de simple, ¿verdad? Los siervos líderes son una extensión, son una delegación del ministerio pastoral. Y ahora, la pregunta es, ¿cómo podemos ser delegados? Y yo voy a hablar de 3 cositas bien sencillas en este día. En primer lugar, recibiendo a Jesús. Miren, esto es clave. Recibiendo a Jesús. En Juan capítulo 1, versículo 12, el Señor habla diciendo esto: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. En la Biblia, King James dice, les dio poder, les dio autoridad, les dio capacidad de ser hechos hijos de Dios. Oigan esto, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. Es decir, poder, autoridad, capacidad de ser hechos hijos de Dios. Entonces tú y yo tenemos que entender, Jesús es el Salvador del mundo. Pero no lo es en cada uno, sino hasta cuando le recibimos. Esto es importantísimo entenderlo. Si no recibimos a Jesús, no tenemos la potestad, no tenemos la autoridad, no tenemos la capacidad de ser hechos hijos de Dios. Cuando tú y yo le recibimos al Señor, entonces todo el poder de Jesús está disponible para aquellos que lo hemos recibido. Pero si hay alguno o muchos que no lo hayan recibido, el poder de Jesús no está definitivo en ellos. Cuando le recibimos, equivale a que cuando tú recibes a tu pastor como el regalo perfecto de Jesús para ti, de parte de Dios. Oye esto, le autorizas, le dispensas, le otorgas, le concedes, le permites a que te hable por Dios. Eso dice en Jeremías 3:15, por ejemplo, que dice que el Señor nos dio de regalo a las congregaciones para que los apacentemos con sabiduría e inteligencia. Otro ejemplo puedo poner. Cuando tú te casas y recibes a tu pareja como el regalo perfecto de Dios para ti, entonces le dispensas, le otorgas, le concedes, le delegas que actúe como Dios quiere que sea para ti. Y así puedo decir que cuando nosotros vamos a un trabajo y recibimos al jefe, entonces le estás dispensando, delegando, concediendo autoridad hacia tu líder, hacia las autoridades. Ahora, ¿cómo lo recibes? ¿Cómo recibes? Es como esto. Alguna vez alguien quiso darte algo. Tal vez invitarte a una cena. Y tú le dices, no, gracias, no es necesario, no te molestes. Muchísimas veces pasa eso, ¿verdad? Pero la otra persona insiste e insiste y finalmente dice, bueno, está bien. Te acepto, te recibo esa invitación. ¿Qué pasa ahí? Que en ese momento sometes, cedes, concedes tu voluntad a la persona que te invitó. Lo mismo exactamente sucede con Jesucristo. Muchísimas veces te hablaron de Jesús, tus padres, tus amigos, alguien en la calle, etcétera, etcétera. Y has dicho no quiero. Y has estado viviendo y haciendo lo tuyo, tus deseos, tu voluntad, tu autosuficiente. Pero pasó el tiempo, pasaron los meses, pasaron los años y finalmente dices sí, lo recibo. En ese momento que lo recibes, estás concediendo, otorgando, dispensando
tu voluntad a Jesucristo. ¿Qué te parece eso? Yo espero que esté quedando bien claro. Recibir, entonces, en otras palabras, es sujeción. En esto de recibir y dar, muchos son mejor dando que recibiendo. ¿Por qué? ¿Por qué muchas veces la gente es buena dando que recibiendo? Por una sencilla razón. Porque cuando dan, todavía están en control. Oye, son dueños de la situación, son dueños de la voluntad para hacer lo que quieren. Escogen qué hacer, cuándo hacer, dónde hacer, cómo hacer y a quién dar, ¿verdad? Es decir, tienen el control. Pero cuando recibimos, no estamos en control más. Así es cuando recibimos a Jesucristo y cantamos, ¿verdad? Muchas veces ese precioso coro que contigo no me falta nada. Si te tenemos a ti, no me falta nada. Tú tienes el control, le cantamos al Señor Jesús, porque estamos cediendo, concediéndole, dispensándole nuestra voluntad a Dios. En segundo lugar, ¿cómo es que yo puedo ser delegado? Es recibiendo al Espíritu Santo. Ahí tenemos el precioso versículo de Hechos 1:8. Pero recibiréis poder, mire, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. ¿Verdad? ¿Qué significa esto? Cuando dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, es que tendrás la valentía para testificar, para evangelizar. Viene el poder sobre ti. ¿Se acuerdan de Pedro? Cuando el Señor Jesucristo fue tomado preso y empezó el juicio, Pedro estaba atemorizado y muchos discípulos salieron huyendo. Estaban con miedo, ¿verdad? Y bueno, el Señor Jesús fue crucificado, fue muerto y también Dios lo levantó de los muertos a Jesús. Y ahí se empieza a vivir la promesa. El Señor Jesús, cuando se juntó con los discípulos, ellos querían, les habló acerca de la gran comisión de ir y predicar el evangelio, hacer discípulos, etcétera, etcétera. Y ellos hubiesen querido salir en ese momento, pero les dijo el Señor, no se muevan, todavía no se muevan, no están capacitados. Conocen de la palabra, conocen el reino, pero necesitan una cosa más que es bien importante. Así es que esperen a recibir la promesa del Padre. Entonces, en ese llegó, todos conocemos el momento de la manifestación pentecostal. Y dice que estaban 120 reunidos y vino el Espíritu, ¿verdad? Y todos los que estaban ahí le recibieron. La gente que los estaba viendo, porque era una fiesta pentecostal tremenda. Y la gente creían que hasta estaban borrachos, ¿verdad? Pero ahí se levanta Pedro, aquel que huyó, aquel que le negó a Cristo, aquel que tenía pavor de todo lo que estaba pasando, y se levanta delante de la multitud y predica uno de los mensajes más bellos que existen en el Nuevo Testamento. Léanlo ahí en el libro de los Hechos. Entonces, ¿qué pasó? El Espíritu, cuando recibieron el Espíritu, recibieron el poder del Espíritu y tenían valentía para testificar, evangelizar, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo mismo sucede con nosotros, hermanos. Cuando recibimos a Cristo y recibimos el Espíritu Santo, entonces nuestra vida empieza a cambiar. Y empezamos a hablar, hablar diferente, pensar diferente. Cuando le recibimos a Jesús y nos sometemos a Él, de igual manera es con el Espíritu Santo. Y nosotros podemos ver en Hechos capítulo 8, versículo 14 y 17, la necesidad de recibir el Espíritu Santo
después incluso de creer en el Señor Jesús. Dice Hechos 8, 14 al 17, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, póngale atención a esto, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Ya eran cristianos, pero no habían recibido el Espíritu Santo, porque aún dice la palabra en el versículo 16, no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces dice la palabra en el versículo 17, que les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Importante entender, cristianos habían sido bautizados, pero después recibieron el bautismo en el Espíritu Santo inclusive. Vamos a otro ejemplo. Hechos 19, capítulo 1, hasta el versículo 6. Dice la palabra, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Versículo 4. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendrían después de él, esto es a Jesucristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Y oigan esto, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Ahí vamos nosotros este es otro tema, esto del hablar en lenguas, es hermoso, hermoso. Eso empezó en Azusa Street, el comienzo del siglo anterior, y lenguas, evidencia del Espíritu Santo, etcétera. Algún rato vamos a hablar muy más claramente acerca de esto. Entonces, en primer lugar, hay que recibir a Jesús. En segundo lugar, recibir el Espíritu Santo. Y en tercer lugar, si tú y yo queremos ser delegados, tenemos que recibir autoridad espiritual. Y quizá este es uno de los temas más controversiales que hay dentro del caminar cristiano. Recibir autoridad espiritual. Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2 son versículos clarísimos, ¿verdad? Y que tienen que ver precisamente con esto de recibir autoridad espiritual. Sométase, dice la palabra, toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Pónganle atención a esto. No hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Mire, tremendo es ponerse en contra de Dios, hermano, porque muchas veces creen que ponerse en contra de un pastor, de un líder, es una cosa que no es muy trascendental, ¿verdad? Cuidado con eso. Esto que les estoy hablando es tan importante, esto de recibir autoridad espiritual, tan importante como recibir a Jesús y recibir al Espíritu Santo. Recibir autoridad espiritual es sujetarse a esa autoridad. ¿Por qué? Porque todos los que vivimos en la iglesia, todos los que somos cristianos, queremos autoridad. Queremos ejercer autoridad espiritual, porque de eso se trata en la palabra de Dios. Pero para poder ejercer autoridad, mis amados hermanos y hermanas, tenemos que estar bajo autoridad. Ser hombres y mujeres bajo autoridad. No es simplemente de menospreciar porque le ven como hombre, no lo ven como autoridad espiritual. Todos necesitamos autoridad. Todos debemos estar bajo autoridad.
Mira, tan simple como esto. Satanás está en el mundo. Y él entiende el asunto de autoridad espiritual. Óyeme lo que te voy a decir. Tú puedes estar día y noche reprendiendo al demonio por situaciones en tu vida, situaciones en tu hogar, situaciones en tu trabajo, situaciones en las relaciones interpersonales, situaciones con tus hijos, situaciones con tu familia, con tus finanzas, etcétera, etcétera. Pero óyeme esto, si no estás bajo autoridad, no pasará absolutamente nada. Absolutamente nada, mi querido hermano. Esto de estar bajo autoridad es bien importante. Y ustedes, nosotros tenemos un ejemplo en la palabra de Dios. ¿Se acuerdan ustedes del centurión? Ese centurión que tenía una hija enferma. Ese centurión llegó donde el Señor Jesús y le dijo, mira, mi hija está enferma, se está muriendo, está agonizando. Y el Señor Jesús le dijo inmediatamente, vamos. Pero como este centurión entendía lo que significaba estar bajo autoridad, dijo, Señor, no es necesario que vayas a mi casa. Dijo, solamente habla la palabra, porque yo también soy hombre bajo autoridad. Y solamente digo a mis hombres, al ejército, yo digo la palabra y me obedecen inmediatamente. Tú, Señor Jesús, solamente di la palabra de Dios, tu palabra y va a pasar el milagro. Y Jesús le dijo una frase que es importantísima. No he visto hombre de fe como la tuya. Así le dijo el Señor, es un halago tremendísimo, ¿verdad? Miremos lo que significa estar bajo autoridad. En Hechos capítulo 13, versículo del 1 al 3, ahí está Bernabé y Saulo de Tarso, dos gentes que han tenido trascendencia en la palabra de Dios tremenda, ¿verdad? Pero ellos estaban en la iglesia de Antioquía, ¿no? Estaban en la iglesia, sí, de Antioquía. Y ya habían estado por 13 años ahí. Y el Señor dice que esta iglesia de Antioquía, ahí estaban reunidos, Hechos capítulo 13, versículo 1 al 3, si quieren leamos la palabra, dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Versículo 2 dice, ministrando estos y ayunando, se refiere a los líderes, hermanos. Se refiere a los líderes. Dijo el Espíritu Santo. En King James dice, dijo ahora el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo. Esos dos miembros que tenían 13 años de estar en la iglesia. Apartadme a Bernabé y Saulo, que mañana, más tarde, iba a ser el gran apóstol Pablo, para la obra a que los he llamado, dice el Espíritu Santo. Entonces, habiendo ayunado y orado, los líderes les impusieron las manos y los despidieron. Es decir, tanto Bernabé como Pablo estaban sujetos a sus líderes y los líderes estaban sujetos a Dios. Qué hermoso, ¿no es cierto? Entonces, los líderes le impusieron las manos y los mandaron, los despidieron. Y hermanos amados, se ve en la palabra de Dios lo que hicieron Bernabé y Saulo, más tarde Pablo. Hermano amado, si los líderes de la iglesia no les enviaron, me refiero a los pastores, no les enviaron a hacer lo que hacen, entonces quiere decir que no han sido enviados por el Espíritu Santo. Oigan esto.
Yo te lo voy a decir, yo tengo tantos años en el Evangelio. A la mayoría de creyentes no les gusta que se les diga qué hacer. Pero claramente en Romanos 13, 1 y 2 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Es como nosotros, hermanos, cuando estamos en las calles. Allá están autoridades, la policía son autoridades. ¿Para qué están puestos los policías? Para proteger y servir. Mientras estén bajo la ley. Si están cumpliendo bajo la ley, hermano, si te multan cuando infringes la ley, porque puedes herir o dañar a alguien, bien multado estás. Es decir, para eso están los policías en las calles. Así las autoridades, el gobierno de la iglesia. Las autoridades, los pastores, cuerpo oficial, si tú quieres, no pueden establecer o hacer algo que esté fuera de la palabra. No pueden. Mientras las autoridades estén dentro de la palabra, entonces son autoridades a quienes tienes que sujetarte. Las autoridades de la iglesia están para proteger y servir. Si no te sujetas a las autoridades de la iglesia, no te van a proteger de nada ni de nadie, ni servirte, no van a poder. Cualquier cantidad de problemas se han dado en la iglesia precisamente por eso. La disciplina en las iglesias no está muy bien recibida, que se diga. ¿Por qué? Porque así como aceptas que un policía te multe cuando infringes una ley, de igual manera tienes que aceptar la disciplina cuando infringes la ley de Dios. Así de simple es. Entonces, las autoridades de la iglesia somos establecidas por Dios y la iglesia que está sujeta a Dios, por lo tanto, tienen que estar sujetas a las autoridades de la iglesia. Así de simple. Los pastores estamos para proteger y servir a nuestras ovejas. Eso es lo que hace el Señor Jesús con las suyas. ¿Se acuerdan eso? De las 99 y tal. Los pastores estamos para proteger y servir a nuestras ovejas. ¿Cuáles son nuestras ovejas? Mis ovejas, hablando de Bethesda, son las que oyen mi voz y me siguen. Siempre y cuando esté yo bajo la autoridad de la palabra. Mientras yo esté hablando lo que está en la palabra, si estás sujeto a Dios, tienes que cumplir. Nadie tiene autoridad si no estás bajo autoridad. Ejercer autoridad espiritual es guiar a una persona hacia la bendición de Dios. Muchos no lo aceptan porque no quieren estar sujetos a nada ni a nadie. Y yo te lo voy a decir y hasta gritar. No existen ministerios independientes dentro de una iglesia. Decir que eres autoridad espiritual es que enseñas y determinas algo que es escritural, ético, legal y moral. ¿Oíste lo que acabo de decir? Si tú dices que eres autoridad espiritual, entonces debes enseñar y determinar lo escritural, ético, legal y moral. Si no es así, no eres autoridad espiritual, mi querido hermano. ¿Cómo compruebas que alguien está bajo autoridad? Cuando determinan algo escritural y lo hace. Cuando tú tratas de reprender al demonio en tu casa, en tu trabajo, en tu oficina, esa rebelión de tus hijos, en asuntos de finanzas, enfermedad, opresión, temor, etcétera, 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 y no estás bajo autoridad, entonces, mi querido hermano, mi querida hermana, no tienes ninguna autoridad. Hechos capítulo 19, versículo 13 al 17, lo pone de una manera hasta chistosa, si me permiten la expresión. Dice, Hechos 19, del 13 en adelante, pero algunos de los judíos,
exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Versículo 14. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de sacerdotes, que hacían esto. Pero reprendiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Versículo 16. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que hablaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor de ellos, y era manifestado el nombre del Señor Jesucristo. ¡Oh, Dios mío! Si tú te enfrentas al demonio sin la autoridad, a lo mejor sales herido y desnudo. Como decimos aquí por Ecuador, en Quito, al menos desnudo y chiricique. Si no estás bajo autoridad espiritual, no puedes ejercer autoridad alguna. Y en un momento determinado puedes quedar herido, desnudo. Hace algunos años atrás, un hermano vino a buscarme diciendo: pastor, tiene que ir conmigo porque estoy ministrando a una familia y esta familia no es liberada, sino que los demonios insisten, regresan y regresan. Y entonces, cuando fui con él, yo iba orando en el camino, y cuando llegué y vi a los hermanos, yo solamente les dije: en el nombre de Jesús, ya, quieto. Y el demonio automáticamente paró. Y entonces le dije a este hermano que fue a buscarme: y tú, le dije, y tú tienes que buscar a Dios y no venir a inventarte sesiones de reprensión a espíritus, porque lo que les está pasando es culpa y responsabilidad tuya. Hermanos amados, y desde ese día dejó de ministrar la tal liberación y mejor traían a la iglesia para que puedan ser liberados. Hermanos amados, estoy hablando de el sendero a la madurez. Este sendero a la madurez que tiene salvación, sanidad, liberación, discipulado, equipamiento. Y hoy hemos visto delegación de Dios. Y ahí viene una pregunta: ¿has sido delegado por Dios? ¿Has recibido a Jesús? Sujetándote a Jesús. ¿Has recibido al Espíritu Santo? Sujetándote al Espíritu Santo. ¿Estás sujeto a Jesús? ¿Estás sujeto al Espíritu Santo? ¿Has recibido autoridad espiritual? Sujetándote a la autoridad espiritual. Estás sujeto a la autoridad espiritual. Óyeme lo que voy a decir: ser miembro de Bethesda u otra congregación a donde tú vayas es un compromiso con Cristo, con el Espíritu Santo y con la autoridad espiritual de la iglesia. Voy a repetir esto: ser miembro de Bethesda u otra congregación, cualquiera donde tú te estés congregando, eso es un compromiso con Cristo, con el Espíritu Santo y con la autoridad espiritual de la iglesia, es decir, el pastor. Esto es caminar en el sendero a la madurez. Esto es aceptar la delegación de Dios. Esto es Visión Espiritual 2020. Si tú necesitas esto, entenderlo, ahí donde estás, si tú puedes admitir que no estás sujeto ni a Cristo, ni al Espíritu Santo, ni a ningún pastor, a ninguna autoridad espiritual, yo te invito a hacer esta oración. Padre nuestro que estás en los cielos y que estás aquí en este momento, yo te doy las gracias, Señor, por tu santa y bendita palabra. ¿Cuánto nos falta atender, Señor, y entender para poder poner en práctica una madurez en tu caminar cristiano, Señor? Queremos caminar en este sendero hermoso establecido por ti. Y te pedimos perdón, Señor, por la falta de sujeción a ti, Señor Jesús, a ti, Espíritu Santo, a mi autoridad espiritual. No
me he sujetado. Perdóname, Señor, y ayúdame. Aquí está mi vida. Yo quiero ser un vehículo de bendición para toda mi familia y todos los que me conocen. Ayúdame, Señor, a manifestar la gracia de la salvación con todo lo que esto trae. Ayúdame a manifestar el poder del Espíritu Santo donde quiera que yo esté. Y ayúdame a sujetarme, comprometiéndome con la iglesia y con el ministerio, con ese precioso ministerio de ser siervo de Cristo y la iglesia. Gracias, aquí está mi vida. Si tú estás orando esto conmigo, Dios está oyendo. Padre, te entregamos en este día nuestra vida. Bendícenos, Señor, y llénanos de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, mis amados hermanos. Gracias. Espero que este capítulo hermoso de la delegación de Dios quede guardado dentro de nuestro corazón. Y recuerda siempre esto. El compromiso es con Cristo, con el Espíritu Santo, con la autoridad espiritual. Y eso te va a bendecir de una manera muy grande. Los extraño, los amo cantidades. Un abrazo a la distancia.